va a un Rock al Parque, se mete a un poguito, el poguito empieza a crecer y luego resultas en YouTube en el pogo más grande de Bogotá, no le gana a mi mamá. Ah. Hola, hola mi gente de detrás del track, yo soy Salo y hoy estamos con un nuevo invitado muy especial. Hola, yo soy Daniel Pérez, mayormente conocido como Gran Daniels, y estoy muy contento de estar aquí en Detrás del Track. Dani, cuéntame un poquito cómo ha sido tu experiencia en la música, cómo empezaste. Bueno, digamos que yo empecé por un famoso juego que era Guitar Hero, ese juego Bueno, del Play 2 de nuestra época. Ah, ahí me empezó a coger mucho el gusto por el rock y por la guitarra eléctrica. Entonces, uno de los mejores regalos de Navidad, que fue muy personal, me compraba mi primera guitarra y ahí fue cuando empezó todo. Empecé a aprender, empecé a tocar con más personas y actualmente estoy haciendo canciones muy propias, muy personales, que pues me gustaría compartir también con ustedes en esta sesión. Tú me cuentas que empezaste desde muy pequeño, desde qué edad más o menos, estuviste en una escuela o cómo fue el proceso. Sí, digamos que yo estuve más o menos desde los 10 años, justamente desde que compré la guitarra, y hubo un punto en donde yo dije, el arte no tiene que estudiarse tanto, o sea, debe haber unas bases, pero es como una forma de expresar lo que el alma está viviendo o sintiendo. Entonces en ese punto yo dije, voy a hacer mis canciones simplemente sintiendo, o sea, a lo Kurt Cobain. Y ahí me empecé como a divertir mucho con más personas, compartiendo ese tipo de filosofías al momento de componer. eh, pero entonces como que dejé de estudiarlo, aunque recientemente también lo retomé, no tanto como música, sino como producción, enfocada pues en el rock pop y otros géneros, pero algo muy empírico y también técnico, porque es necesario ambas para poder tener un buen producto. Eso te quería comentar, o sea que tú no lo estudiaste desde chiquito o hasta ahora lo estás estudiando o qué. Lo que pasa es que en la música, como cualquier otra carrera, tiene muchísimas ramas. Entonces está el músico, el compositor, el artista, el productor, el manager. O sea, hay un montón de gente detrás de la música y no necesariamente tiene el título de músico. Entonces yo vi música, pero me terminé inclinando más hacia la producción, que eso es como una corriente que es más digital. Por ejemplo, un músico podría hacer canciones con una guitarra y la voz, ya, o pues con más instrumentos, pero la producción ya es como con un computador, con un programa, con efectos, ya es como la elaboración de esas ideas que puede tener un músico o un artista, que también es otro tema, porque el artista de cierta forma tiene una imagen, una identidad que tiene que mostrar a un público. Entonces por eso digo que son diferentes, incluso el manager. Hay diferentes tipos de managers en la música, porque por ejemplo está el de las grandes industrias, que es el que autoriza de cierta forma qué canciones van a lanzarse, o hay otros que son los contratos. Bueno, hay muchísimas vertientes, pero entonces a lo que hoy es, la música no es solo una cosa y cada persona la ve de una manera diferente. Y bueno, nos gustaría que nos contaras por qué cambiaste como ese rumbo de ser músico a ser un productor. Yo creo que todos los que están viendo esto, y la mayoría de artistas, porque creo que lo que engloba el tema de música es ser artista, es como uno se va desarrollando tanto con la vida personal y el arte. Entonces, lo que creo es que a mí personalmente la música me llevó a ser productor porque yo quería hacer mis canciones propias. Digamos que yo tengo dos vertientes. Una, el tema de los covers, que es hacer canciones que ya existen, que a la gente las conoce, que les gusta, y otra es hacer mis propias canciones. Entonces, yo pasé literalmente una transición entre hacer lo que ya existe, lo que otros hacían, a pasar a hacer lo que yo quería hacer. Y una forma de hacerlo era con producción. Entonces era
literalmente como una interfaz, un programa, y empezar a hacer una estructura, empezar a grabarla de forma técnica, con micrófonos, con, digamos que con unos estándares mínimos, que es algo que me gustaría también tratar de explicar como de parte mía de cómo componer una canción y cómo llevarla a un producto final de manera básica. O sea que tú ahorita compones para ti mismo o compones para alguien más o ¿cuál es tu plan? Digamos que inicialmente lo que quiero es demostrarme a mí mismo Mm, que puedo ser artista, porque siento que tengo, o bueno, mucha gente le pasa que tiene muchas ideas y nunca las termina de hacer. Entonces creo que es un tema más de cómo yo puedo implementar eso en una canción, lo que yo soy, lo que yo siento, lo que yo he vivido, lo que me ha pasado con otras personas y cómo eso puede llegar mm, tanto a liberarme a mí como a liberar a los demás. O cómo yo puedo compartir mi tristeza con la tristeza de alguien más sin que me conozca, simplemente a mm. través de la música. ¿Y ya compusiste algo? ¿Hay algo en proceso de lo que nos quieras contar? Sí, digamos que sí, como les comentaba al principio, mi apodo es Grand Daniels, tiene una, Síganlo. sí, en todas las redes, igual como es este programa, soy emergente y mi plan es el siguiente, o sea, yo tengo muchísimas ideas que estoy reuniendo para hacer álbumes conceptuales, digamos que eso también tiene otra influencia propia. ¿A qué te refieres con conceptual? Exactamente, a eso voy. Que yo soy diseñador gráfico y a mí me influyeron mucho el tema visual. Ok. Entonces, para mí el tema visual con lo conceptual y la música puede llegar a tener resultados muy complejos, incluso del tema hasta psicológico, ¿sí? Ok. Es como puede llegar a ser muy complejo y por eso pues uno se demora mucho haciendo una canción. Obviamente hay canciones que salen muy rápido por un tema industrial, cosa que yo no estoy como tan afín, ¿sí? Hay personas que por cómo ven su arte pueden venderlo de cierta forma o expresarlo de otra. Yo soy más como de expresarlo. Ok. Y conceptualmente siento que mi primer álbum, que estimo que sean 10 canciones, van a ser muy íntimas. Cada canción va a hablar de un proceso que yo tuve desde la pandemia. Va a ser como mi etapa más cruda de cómo yo inicié haciendo canciones sin saber hacer una canción. Ok, qué ¿Sí? Entonces interesante. es como experimentar en tu cuarto totalmente encerrado, pues desde la pandemia, y Ujú. cómo eso te ayudó a cierta parte esa aislada, ese tipo de sensaciones que conlleva estar tan aislado en canciones actuales que pueden ayudar a metafóricamente personas que están encerradas a sí mismo de poderlas llevar a esa liberación de sí mismo, Ok, por decirlo así. Como que uno siempre no suele representarse fielmente ante los demás. ok. Entonces quiero que mi música ayude a ese tipo de personas que hayan vivido algo similar y que puedan también liberarlo, sí, básicamente. Y digamos que nos des un poquito de spoiler. Este álbum va a ser como tipo rock, vas a combinar géneros de música o cómo tienes esa idea tan creativa. Bueno, digamos que todos los procesos son muy diferentes en esta etapa de primeras 10 canciones. Como es algo conceptual y quiero mostrar lo más crudo, Ujú. quiero tratar de que a nivel de producción sea muy crudo, o sea, que no tenga, por decirlo así, tanto maquillaje de efectos y de cosas muy producidas, sino que sea algo muy íntimo que a nivel musical se traduzca. Eso por lo general yo lo interpreto como que no tiene género, pero pues podría decirse como que es como algo acústico, un rock acústico muy personal. Es lo que yo siento, es lo que yo quería hacer. Digamos que mi principal objetivo no es que mis canciones peguen, sino que mis canciones sean reales, que siento que es algo que ahorita no se ve y pues creo que un buen tema a debatir Mm, es cómo la inteligencia artificial ahorita está haciendo canciones y es contradictorio porque utiliza algoritmos de una sensación o un sentimiento que ellos no pueden sentir. Entonces, ¿cómo harían sí. canciones? Digamos que no es como una forma de protesta, sino que es, digo, algo que no se suele escuchar
esa es una música más realista, ¿sí? Ok, Mostrarnos tal cual como somos. Ese es como mi concepto del primer álbum. Y luego siguen otros álbumes que van acoplando más cosas porque quiero llevarlo también a un escenario físico, o sea, no que sí. se quede en mi cuarto, sino que pueda llegar a tocarlo en un bar con más personas, que la gente pueda verme en YouTube y mirar cómo sacar mis canciones. Eso, ese tipo de cosas serían muy chéveres. Ok, Pero más allá de eso es que alguien pueda llegar a sentir algo muy personal de sí mismo, como yo lo sentí haciendo mis canciones. Eso ok. no tiene género, por decirlo así. Interesante. Ah, y bueno, antes de seguir como con el tema de los toques, me gustaría que me dijeras, hablando de lo de la IA, que te frustra y como ese tema, ¿qué es lo que más te ha frustrado en tu como carrera de músico? Bueno, yo creo que ahí hay dos temas. Está los toques y la inteligencia artificial. Y una forma de unir esos dos temas sería que cuando yo tuve mi primer toque, Ujú. para las personas que han llegado a tocar en vivo, creo que es una sensación muy indescriptible. O sea, como para que se hagan una idea, es como la escena de Soul cuando el man está tocando pianito y se va volando, algo así. Ok. Entonces, cuando una persona tiene varios toques o tiene ese clímax de un momento tan único, ahí es donde tú conectas y de Ujú. cierta forma tú dices, creo que me gustaría dedicarme a esto, sí. Y ya con respecto a la IA, vuelvo y digo, esa sensación nunca la va a vivir la IA. La IA simplemente dice, ah, la producción funciona así, toma tu canción y ya. Y tú le dices, interpreta tristeza. Y es como que le pone mucha lógica a la música o al arte y yo no creo que eso sea así, ¿sí? O Ok. por lo menos no desde lo que sale de mí en mi arte. Ujú. Entonces, a eso voy, como que puede que evolucione mucho, pero yo creo que jamás se va a comparar lo que es capaz de llegar a sentir una persona. O sea, piensa que ahorita, o sea, suponiendo un estimado, creo que hay miles y miles y miles de canciones que salen al día. Y obviamente con lo de la inteligencia artificial es pues, Sí. multiplicaba demasiado. Pero cuando tú has visto que una inteligencia artificial sea una leyenda, como un Michael Jackson, eso no existe. Porque una inteligencia no puede replicar algo que una persona es capaz de hacer. Es como un momento, ¿cómo le llamarían los jóvenes? ¿FOMO? Como algo que Ok. se vivió una vez. En Sí, mis sí, tiempos sí, se sí. llamaría YOLO. Pero sí, a eso me refiero. O sea, las canciones son muy especiales y uno no debería artificializarlas. No sé si Sí. exista ese término, pero me lo acabo de inventar. Lo voy a poner en mis canciones. No, mentiras. Pero es eso. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sí la... ahora yo te entrevisto a ti. No, ya no quiero, no quiero. Pero Lucho, estamos para acá para ayudar. No quiero, no quiero, no quiero. ¿Crees que la inteligencia artificial sería capaz de hacer algo que no fuera humano? O sea, que solo los humanos pudieran hacer. No, digamos que yo también pienso pues en el tema de nuestras carreras como comunicadores sociales y periodistas, es el tema de la sensibilidad. Yo me considero una persona supremamente sensible. Entonces eso es algo que no, eso será siempre irreemplazable. O sea, creo que esa es realmente la razón por la que yo digo no seríamos reemplazables, porque la IA no siente, o sea, no se sensibiliza con los demás o con lo que uno, con los sentimientos, básicamente. Entonces, sí, pienso eso. Corte comercial. Bueno, tú me estabas hablando ahorita de la película de Soul, que así es como se siente tocar en el escenario. Cuéntame cuál ha sido tu mejor experiencia o en dónde, cómo fue. Yo siento que, así como en la vida, no hay momentos como mi top uno, sino que los espacios, las personas, los equipos, algo que haya pasado en ese momento hace que los momentos sean muy, pues, especiales como para contar en ese momento. Y uno de esos fue hace como 3 días, o sea, un toque muy reciente, porque llevo tocando tantos años Sí. en donde no solo han habido buenos momentos, sino también unos muy desastrosos, o sea, yo que soy guitarrista eléctrico, se me rompía la cuerda, se me Mm, quitaba, ¿qué?
se me salía la correa, entonces se me caía la guitarra, se me apagaba el amplificador o se desenchufaba algo y eso era terrible porque algo que normalmente a uno le enseñan es a disimular el error, pero Sí, ¿cómo cuando lo tú, disimulabas? entonces claro, cuando uno está en vivo, Ujú. normalmente la gente nunca se entera de muchas cosas, pero uno tiene que estar muy alerta. Uno Ok. tiene que decir, puede ser esto, puede ser esto, puede ser esto, y solucionarlo rápido. Ujú. Pero uno, o sea, puede que el público no lo note, pero uno sí queda como, "Ah, bueno, no fue tan bueno". Pero entonces ya uno con la experiencia, uno es muy precavido y creo que es lo más profesional que uno puede hacer de evitar ese tipo de cosas y al final como que siempre vas a tener un gran show mayormente. Ok. Entonces este último, claro, yo ya iba preparado por si, por cualquier cosa y salió excelente. O sea, sobre todo la conexión con los músicos y Ok. los músicos con el público. El espacio también estaba acondicionado, el sonido era muy bueno. ¿En dónde fue? Fue mi familia en la sucursal Venue, por allá en Galerías, donde hay como unos bombillitos. Ok. Pero ahí me pareció, y eso es otro, o sea, literalmente es como si estuviera viviendo el Guitar Hero. Uno va Ay, yendo por barcitos pequeños y sí. cada vez unos más grandes, pero es muy parecido. O sea, literalmente uno va cagándola y la gente... y uno Ok. va mejorando y es como... Mm, Pero entonces, sí, es algo que a mí me gusta mucho y siento que de los mejores toques, el penúltimo con una banda que se llama Black Smoking, oficial, para que lo sepan. Y ahí hacemos covercitos de rock viejito, de los clásicos, sí. tipo Guns N' Roses, AC/DC, Mm, cosas que a la gente le gusta, pero es como un poquito más pesadito. ok. Y pues digamos, mi proyecto sí ya es más, muy diferente porque es acústico, es más suave, es más Ah, sensorial, por decirlo así. ¿cómo era tu relación con el público? O sea, por ejemplo, cuando tú tocas así a tope, ¿cómo es? O sea, como la Bueno, reacción del público, ¿cómo te sientes? hay un dato curioso A que de ver. pronto puede funcionar para responderte y es que a mí algo que me ha desarrollado como músico han sido las mujeres. Yo. El tema romántico, el tema de tú Típico como... de Sí, músicos. eso es re músico. El caso es que para mí, esto va a sonar muy hippie, pero el tema del amor en la música es muy importante. Ok. Entonces, cuando yo estoy en el escenario, mi conexión con el público suele ser muy como seductora, como sacando ese lado salvaje de la música, así Sí. del hard rock. Y por lo general me gusta es por esa liberación que tienes como hacia el público más como ese ambiente rockstar de Sí, 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 antes, sí. Ok. pero más hacia mí, ¿sí? Como una forma de, yo soy una persona demasiado introvertida, o sea, yo casi no hablo, sí, sí, sí. Pero en Pero el ahí, escenario, o sea, sí. hay un video mío que es otro dato curioso, que yo dije, voy a tomar un poquito, algo tranqui, eso no pasa nada, yo me parcho tocando. Y extrañamente me pegó re duro y literalmente, era en Halloween del año pasado. Ok. Y yo dije, ¿qué pasa si toco sin camiseta? ¿Qué? Entonces me quité la camiseta, me dejé una chaqueta, me puse unas gafas y yo dije, me vale verga todo. Y eran Stones, que también es severo barcito, pero lo que tiene peculiar es que la tarima es muy bajita, Sí, entonces tu conexión con el público es muy cercana. sí, sí, sí. Entonces literalmente yo estaba sudando con gente pogueando ¿En y serio? así la gente, o sea, eso era increíble, ¿sí? Bueno, Y yo estaba que me caía y todo, pero, o sea, y para tocando mí eso era ahí, lo ush, mejor. O no. sea, por eso te digo, fue un mal toque técnicamente, pero para mí fue de los mejores, ¿sí? Ok. O sea, no tan técnicamente, pero sí, yo estaba feliz por sacar como esa parte de mí, como tan salvaje, podría decirse así. Pero sí es como un tema de el amor, como se ve tanto desde el lado tierno como el Con lo lado salvaje. con lo salvaje. Entonces sí, o sea, si hubiera una descripción mía sería así. Ok. Eso inspira mucho mis letras o mi forma de tocar.
hacia el público. Ok, y hablando de estos golpes, que no los entiendo, ¿cuál ha sido como tu momento más random en eso? O qué? No sé si ha sido al Rock al Sí, parque, o sea, obviamente. digamos que Rock al Parque ya es algo que se volvió cultura. O sea, desde, pues yo soy muy joven, pero el Rock al Parque ya lleva muchos años y creo que la gente que va ahí entiende lo que significa como el ritual del pogo. Ok, explícanos, Entonces, sí, explícanos. el ritual del pogo, pues a ver, yo no soy tan... No, Yo no sé. soy el, ¿cómo es que le llaman? Como el pop, el lado suave del metal y toda esa vaina, porque es que sí, o sea, puede llegar a ser muy denso, porque hay gente densa, pero también puede ser muy divertido. ¿Por qué? Digamos que hay un lado masoquista y creo que todo esto tiene que ver con la liberación. Y es como tú literalmente tienes una vida muy estresante, llena de trabajos, llena de pinche Bogotá, trancones, o sea, estás vuelta a Ujú. mierda. Llegas a un pogo y te das unos traques con cualquier extraño, te caes, ves a la gente ser pisada, o sea, es Sí, un pero... caos tan chimba, porque de cierta forma, o sea, no es para todos, obviamente eso es No, sí, un, eso lo tenemos claro. obviamente no es para todos, pero sí a lo que me refiero es que la gente cuando va ahí lo que hace es de cierta forma liberar cosas que haya pasado ahí. Ok. Y de cierta forma la gente sabe que eso pasa. O sea, no es solo darse puños, es liberarse con el otro. Entonces tú sabes que hay incluso unos códigos, digamos, cuando se cae una mujer, o sea, como que el pogo se para, cosas así. Ok, ven, O cuéntame un digamos, poquito de esos códigos, que la verdad no tengo ni idea. sí, o sea, digamos que, a ver, yo no, lo que te digo, yo no conozco mucho, pero uno tiene que ir preparado. Tiene que irse con botas como estas. Pantalones como estos, chaqueta como esta, Míreme, que outfit, cabello outfit como de... este. Entonces sí, como que uno va preparado, es como si uno se fuera a la guerra. O sea, uno incluso se pone, pues yo no sé si los demás lo hagan, pero uno sí se va como con harta ropa porque sabe que le van a pegar y Claro, que el día siguiente va a tener morados, para decir como que chimba la pasé. Y uno de esos códigos, pues, es cuidar al otro, que si alguien está muy cuidar al otro, vulnerable, pero eso no es un sí, poco incoherente. es totalmente contradictorio, pero tiene mucho sentido en el ritual del poco. Mm, Porque es eso, o sea, si alguien, por ejemplo, está muy mal, o sea, la gente es muy, ¿cómo se llama? Es como, ¿Empática? O sí, empática, pero es muy como de ayudarte, ayudar, ok. decir, necesitamos un médico o, oye, por favor, ayúdale a darle salida, sí, Ok, cosas así. Entonces, es como ese equilibrio entre sí, volverse mierda y pasar la chimba. ok. Digamos que ahí me gustaría que nos contaras, porque la gente tiene pues ese prejuicio de que el rock es súper, o sea, súper paila, literalmente. Entonces me gustaría que nos contaras qué tiene de especial el rock. Pues por lo menos tú que haces parte como todo el tiempo de estos eventos y que lo tocas y eso, para que la gente pues entienda y se enamore un poquito, porque mucha gente no le agrada este género. Digamos que yo creo que eso va mucho en la personalidad que uno tenga, porque digamos que a mí personalmente cuando me gusta una canción pesada Ujú. es porque a mí me gustan las emociones intensas, extremas, ¿sí? Como que me parece muy chévere el ritmo agresivo en el sentido en el que yo pueda como tener cierta empatía tanto de oyente como de intérprete. Ok. Pero entonces para una persona que de pronto no es tan afín, porque haz de cuenta que eso es como un mundo en donde pocas personas como que entienden la puta vibra. Entonces, cuando tú ya ingresas, tú ya empiezas a entender, por ejemplo, cosas como la psicodelia o el hardcore, o sea, son unos géneros que van con la personalidad de personas. Y de cierta forma eso también
implica que las personas tengan, pues como lo hablábamos, códigos. Entonces, así como lo demostramos, el cabello Sí. largo, los aretes, las expansiones, los tatuajes son cosas que de cierta forma las personas con esa personalidad pues acuden a este tipo de música porque de cierta forma les gusta esa sensación que les da la música y pues todo ese contexto cultural que hay alrededor. Sí. Bueno, por ahí me contó un pajarito que saliste en un video del Rock al Parque. Cuéntame. Sí, es que, a ver, uno va por ahí, va a un Rock al Parque, se mete un poquito, el poquito empieza a crecer y luego resultas en YouTube en el pogo más grande de Bogotá, no le gana a mi mamá. Pero sí, como que ahí pasó feliz, dando puños y que me den puños. Uy, ¿y si sales así, tal cual? Sí, salgo bien, afortunadamente, porque estaba joven. No me eso fue hace rato. Pero es que es increíble. Vayan a Rock al Parque, es gratis, es grande, es lo máximo. Pero no a la Ir a Rock al violencia. Parque. Bueno, y ya me gustaría también, yo te vi en el canal ¿Pero qué? 13. Cuéntame un poquito No puedo estar. de eso. No, no, Bueno, va en mi a ver, yo sangre tengo. investigadora. Yo tengo varios proyectos. Hay uno que se llama Quiero Más, también por si lo quieren seguir. Es de rock en español, Ok. como para que revivan un poco los ¿Independiente? clásicos. Sí, es emergente, aunque Ujú, también en vivo hacen covers, igual es chévere. ujú. Pero tienen varias canciones y están haciendo una gira de medios. Ok. Entonces, una de esas me cogió por sorpresa porque me dijeron, mañana tenemos un toque en el canal 13. Y yo dije, "Uy, yo no. Bueno, si salí en televisión, que eso es otro dato curioso. Cuenta, cuenta. Es que eso fue re chistoso porque una vez salí en City TV hablando de. También, pero se la pasa en los medios. Sí, soy famosito, pero para unas cosas. A ver, ¿qué? Bueno, la de City TV fue muy chistoso porque hablé sobre la movilidad y dije que si la gente fuera más lento, Creo que si también la vi por gente fuera ahí más un lento, Es que también veo no City se TV. estrellaría, lo cual es muy sabio. Y la otra fue el de Canal 13, que fue hace como 2 semanas. Sí. Y pues que te cuento, estaba re nervioso, me sentí como como que todo fue demasiado rápido. O sea, Ok. llegué, entra, estamos en vivo, 3 2 1 y ta. Ay, qué Y yo como, no, increíble. qué gonorrea tan chimba. Pero sí fue chévere, pues, como colaborador del proyecto. Y también me cogieron por sorpresa en una entrevista y yo no sabía qué decir, pero pues también la experiencia de haber estado en un medio así Sí, fue chévere. Y pues ok. hablando un poquito de eso, es como mostrar tu arte también hacia los medios tradicionales, en la radio, en Spotify, o sea, creo que el camino del artista es muy, muy largo actualmente. Ok, hablando de eso, pues ya para finalizar, me gustaría que le dijeras algo o como algún consejo a los artistas emergentes que hasta ahora pues están como empezando, cómo pueden llevar ese proceso. Digamos que así como empezamos la entrevista, se trata de ser reales, de ser muy honestos con lo que uno quiere transmitir, o sea, pues ya depende mucho, como decía, de las filosofías que tiene cada uno, pero es como lo que te motiva diariamente a levantarte, o sea, puedes estar haciendo otra profesión Ujú. y todos los días siempre vas a querer ser algo, entonces, eh, como que traten de ser muy libres con lo que son, muy libres con como lo que quieran transmitirle a alguien, no se escondan, sí, sería como mi consejo, hagan música si les dé pena, si como dirían, del cringe, Grinch, pero sí, solo inténtanlo y después miran que después la pilotean, pero yo sé que de pronto uno no va a cambiar el mundo, pero sí va a cambiar el mundo de alguien, por lo menos tu mundo. Y ya. Qué Ah. filosofía. Y con esto, mi gente, terminamos esta sección de Grand Daniels. Suscríbanse, síganos, denle like y compartan.